Autorizado. Gracias. Bueno, como les comentaba, les damos esta bienvenida a la conferencia El sentido profesional de la gestión documental, preservando el valor de la información. Y antes de empezar, voy a solicitarles amablemente que silencien sus micrófonos, ya que yo puedo silenciarlos desde acá, pero particularmente en esta noche me han resultado varios abiertos al tiempo, entonces, para que no tengamos interrupción durante esta conferencia. Bueno, ¿cuál es el objetivo de reunirnos el día de hoy? Es reflexionar sobre el rol de los profesionales en ciencia de la información en la gestión documental, destacando cómo pueden apropiarse de manera sentida de su labor para preservar el valor de la información en las organizaciones y en la sociedad. Bueno, nosotros teníamos el día de hoy en la publicidad que amablemente les enviamos en días anteriores dos invitadas. Una de ellas tuvo un percance de carácter tecnológico, entonces pues solo nos va a acompañar el día de hoy. Una de ellas, pero les manda un saludo muy grande y ha estado muy pendiente, ellas han gestionado toda la elaboración de la presentación. Bueno, entonces nos estarían acompañando el día de hoy Jenny Paola Pita Velosa, magíster en Gerencia de Sistemas de Información y Ambientes Virtuales, y Marta Janet Rodríguez Velosa, especialista en Sistemas de Información y Gestión de Documentos. Ella es magíster en Educación. Entonces damos paso a Jenny Paola Pita Velosa. Muy buenas noches, profe, bienvenida. Es un gusto compartir con usted. Buenas noches, profe Marta, y buenas noches a todos los asistentes. Como le decía, en este momento, pues la profe Marta tuvo un percance, pero pues nada nos impide continuar con esta capacitación, que hoy proponemos un tema muy importante, que es el sentido de nuestra profesión. Entonces, voy a iniciar a compartir. Profe, te agradezco si me confirmas si estoy proyectando, por favor. Listo, ya te confirmo que ya no te voy a pasar. Sí, ya estamos viendo que tú estás compartiendo tu pantalla. Y ya tenemos la presentación en pantalla también. Listo. Bueno, entonces, dando paso a la capacitación del día de hoy, el sentido de la gestión documental, un tema muy importante para reconstruir la memoria como factor social, en vista de la importancia y del auge que está cogiendo nuestra profesión para hacer justicia con los derechos humanos. ¿Cuál es el propósito de nuestra ponencia el día de hoy? Entonces, es invitarlos a reflexionar sobre la importancia que tiene la gestión documental, y esto orientado a la preservación de la memoria histórica y su valor en el ámbito social. También queremos generar una conciencia, destacar cómo la gestión documental, como nuestra profesión, contribuye a la reconstrucción de la memoria colectiva y a la promoción de la transparencia y la justicia. Y pues de igual forma queremos proponer una manera muy importante y muy didáctica y muy funcional de cómo podemos articular la memoria colectiva para generar conocimiento y transmitir este conocimiento de generación en generación. Entonces, queremos formular a través de estructuras, sistemas, entornos digitales, la recuperación y la transmisión de la entidad y de los conocimientos colectivos. Bien, entonces en esta ponencia tenemos las siguientes temáticas. Queremos presentarles desde una manera holística y humana el rol del profesional en gestión documental en la sociedad, la reconstrucción de la memoria y su impacto social, y como propuesta, cómo podemos hacer a través de nuestra profesión, a través de la arquitectura de los sistemas de información, la reconstrucción de la memoria colectiva. Finalmente, hay un espacio dedicado para unas conclusiones y para preguntas, si ustedes, claro está, las tienen o me pueden complementar con todo el gusto. La idea de esta capacitación es enriquecernos. No es una rama del conocimiento de la gestión documental que ya esté todo dicho, sino que nosotros diariamente aprendemos, y en ese ejercicio estamos complementándonos desde diferentes perspectivas.
Yo me encuentro en la ciudad de Bogotá, laboro en la ciudad de Bogotá, he tenido la oportunidad de trabajar en la ciudad de Medellín, entonces qué rico conocer personas que desde diferentes lugares del país pues aportan de una manera diferente y desde una perspectiva diferente a nuestra profesión. Bueno, entonces antes de iniciar con esta ponencia el día de hoy, los invito a que reflexionemos. Y para eso tengo dos preguntas. Entonces, si me pueden escribir a través de los mensajes, está muy bien, yo los leo. O no sé, profe, en este caso, ellos pueden activar su micrófono. Claro que sí, profe, ellos lo pueden hacer y si desean también abrir cámara, también lo podemos hacer para que tengamos una interacción mayor. Listo, profe, muchas gracias. Entonces, me gustaría saber ustedes, queridos asistentes, qué opinan frente a qué haríamos nosotros si no tuviéramos memoria. ¿Cómo nos podemos imaginar nosotros por un momento si olvidamos los eventos, las personas y decisiones importantes que hemos tomado a lo largo de nuestra vida? Entonces, ¿cómo sería esa perspectiva si no tuviéramos que recordar? ¿Cómo nos imaginaríamos ese escenario? Bueno, estamos como muy callados, creo que estamos tímidos en la noche de hoy. Bueno, entonces, Hola, profe. Buenas noches. buenas Soy noches. Iván Guerrero. Pues yo creo que sería un desorden y viviríamos el día a día, pues no tendríamos un orden sobre los documentos o sobre las cosas que hacemos. Sería totalmente algo desordenado. Gracias, Ferney, valioso aporte. No sé si alguien quiere complementar lo mencionado por el compañero. Buenas ¿Alguien noches, sabe? Buenas noches. Buenas noches, Dairon, ¿cómo estás? muy bien, muchas gracias. Pues mi aporte sería que no, pues cometeríamos los mismos errores siempre, o sea, siempre viviríamos en un ciclo, en lo llamado, en un círculo vicioso, diría yo, porque siempre si usted no recuerda qué hizo anteriormente ni qué ha pasado, pues andaríamos en los mismos pasos, entonces no habría evolución de nada. Muy bien, Dairon, gracias. Gracias por esos valiosos aportes. Así es, compañeros. Nosotros sin memoria. Profe, discúlpame. Es que hay varios por el chat. Si quieres, yo te los Claro, comparto mientras si claro, hay sí. alguien. Claro. Por ejemplo, Neisy Balanta nos dice, repetiríamos sucesos. Yardel Trujillo, repetiríamos siempre las mismas acciones. Lady Joana Palacio, un desastre, un laberinto sin salida. Araceli, sería un caos, no saber nada, no tener un norte. Alba Guevara, solo recordaríamos el momento. Erika dice, estaríamos desorientados, en caos. Eh, Adriana Fuentes, pues sin memoria creo que sería un poco más complejo porque tendríamos que estar iniciando día a día cada actividad. Diana también nos ratifica lo que nos han dicho antes, que todo sería un caos. Sin memoria es igual a sin historia, sin desarrollo del ser humano. Es lo último que nos dicen por acá. Están Profe, muy participativos hoy. sí, no, y me encantan todos esos aportes y comparto lo que me acaban de mencionar todos los asistentes. Nosotros sin memoria no tendríamos historia y repetiríamos eventos y escenarios del pasado. Eso es lo que estamos haciendo. Nosotros para el futuro, para el mismo presente, necesitamos conocer nuestro pasado. ¿Por qué se repiten ciertas cosas? ¿Por qué se están presentando cosas en la actualidad? Necesitamos conocer lo que ha pasado. Entonces, compañeros, me alegra que todos estemos en la misma sintonía y que compartamos la misma ideología de que sin memoria estamos desorientados y todo sería un caos. Es por eso que debemos construir identidad. Entonces, la capacitación del día de hoy tiene 3 ítems importantes y en los cuales yo me voy a enfocar. Vamos a hablar de archivos desde un fin social, desde un enfoque holístico y humanístico. Vamos a hablar de derechos humanos, cómo desde el archivo le hacemos justicia a los derechos humanos. Y vamos a hablar de memoria colectiva, cómo generamos o cómo resignificamos eventos, escenarios que han acontecido, que han pasado, generando memoria en los ciudadanos y ciudadanas. Bien, entonces nosotros escuchamos bastante sobre memoria colectiva. Creo que es un tema, no es nuevo,
solamente que desde nuestra profesión nos hace falta darle un significado y hacer de este un tejido social. Entonces, la memoria colectiva, como se está viendo en la presentación, es como un gran libro. Entonces, la memoria colectiva tiene varios significados y cada ciudadano le da un significado de acuerdo al evento o al escenario o al contexto en el que se encuentra. Entonces, sin una gestión documental adecuada, muchas páginas de ese libro se perderían y con ellas el conocimiento, la identidad y las lecciones del pasado. Nosotros como archivo proponemos y organizamos la documentación para garantizar un acceso, pero la gestión documental va más allá. Si nosotros generamos una memoria colectiva, le estamos diciendo al ciudadano, le estamos diciendo a una nación y hasta de manera global que estamos generando conocimiento, que a través del archivo hay identidad y que a través del archivo nosotros dejamos lecciones, dejamos legado y dejamos herencia. Entonces, la gestión documental no solo organiza, no es solamente una actividad operativa ni mecánica, también protege los derechos, fortalece la justicia y la transparencia. Cada documento bien preservado es una oportunidad para que las generaciones futuras conozcan la verdad, comprendan el contexto y participen activamente en la construcción de un mejor mañana. Sin archivo, vuelvo y le hago hincapié a lo que ustedes me mencionaban, hay un caos, porque sin archivo no tenemos historia y sin historia, sin pasado, repetimos eventos y repetimos escenarios, repetimos errores. Con este preámbulo, entonces, quiero iniciar con el rol que nosotros como profesionales en ciencias de la información debemos ejercer. Entonces, el gestor documental es como un guardabosques que cuida la memoria colectiva. Su trabajo no es solo preservar, sino proteger cada historia, cada voz y asegurarse de que estén accesibles para todos. Entonces, no es solamente mantener la información al acceso de los ciudadanos, sino que esta información sea útil, que esta información nos genere conocimiento. No es una actividad meramente administrativa, ni tampoco es una actividad meramente mecánica. Los documentos han ayudado a las comunidades a recuperar sus historias, identidades y en algunos casos a reclamar derechos. Esto permite a la sociedad ver el impacto tangible de la gestión documental en la vida real. Y lo estamos viendo con la actualización de la normatividad archivística colombiana. Ya en nuestra normatividad se menciona que desde el archivo se promulga el quehacer de nuestra profesión frente a los derechos humanos. Lo vemos con la actualización del Acuerdo 001 del 2024. Entonces, nosotros no solamente estamos para realizar actividades de organizar los documentos y ponerlos a la disposición de los ciudadanos, de los usuarios, sino que estamos para recuperar esas historias, para generar una identidad, para generar documentos con patrimonio y con cultura. Entonces, ¿cómo la gestión documental apoya ese tejido social? ¿Cómo apoyamos esa cohesión social? Entonces, en este momento, esos documentos son hilos que entrelazan las experiencias de la sociedad. Entonces, acá vemos el tema, una nueva palabrita que aparece por acá en esta capacitación, experiencias. ¿Qué experiencias dejamos? ¿Qué experiencias pasamos de generación en generación? Eso debe tener una connotación. Entonces, los documentos han ayudado a comunidades a encontrar justicia, sanar heridas y construir país. Para nosotros saber qué experiencias dejar, qué experiencias contar de generación en generación, tenemos que considerar que hay una valoración de esa información. ¿Y cómo consideramos nosotros esa valoración de la información? Sabiendo y conociendo el valor que tiene la información y qué información puede ser útil, que debe ser conocida de generación en generación. Entonces, solamente lo podemos conocer cuando nos apropiamos y cuando tenemos compromiso de nuestra profesión. Entonces, los testimonios escritos de víctimas de desplazamiento o violencia que ahora forman parte de archivos comunitarios y públicos son documentos que permiten a los ciudadanos conocer su historia y sus derechos. Acá vemos la importancia de construir y de constituir esos archivos comunitarios, del objeto social que tiene ese archivo.
y de cómo hacemos a través de los archivos comunitarios que la transparencia y el acceso a la información permitan la democracia sólida, o sea, democratización y accesibilidad a la información para reconstruir la memoria colectiva. En ese orden de ideas, entonces, les quiero proyectar un video que es tomado del Centro de Memoria Histórica. Voy a proyectarlo y quiero presentarlo porque este video resume todo lo que acabo de mencionar y si les genera curiosidad, si les genera esas ganas de seguirlo viendo, les recomiendo que lo consulten porque es un video con información importante, información que, como su nombre lo indica, dice, no hubo tiempo para la tristeza, a pesar de todo lo que hemos vivido, del conflicto armado, de la vulneración de los derechos, aún hay cosas por rescatar y momentos importantes que recordar. Y profe, mientras nos trae el videito, yo les recuerdo, en la pantalla está el enlace para que ustedes puedan ingresar a la asistencia y diligenciar el día de hoy. No lo estamos escuchando, mi profe. Espere. Profe, no se le escucha, no se está escuchando nada. De pronto tendrá silenciado el micrófono, mi profe Paola. Hola, profe. ¿Me escuchan? Sí, sí, ya estamos tratando de solucionar por acá, Laura. Muchas gracias. Profe, Sí, señora. Cuénteme. estoy intentando proyectarlo, pero no sé si es, o sea, no, se proyecta el video, pero no, como no se escucha, ¿cierto? No, señora, si quiere me puede mandar el enlace a través del chat y yo intento hacerlo desde acá, ¿vale? Bueno, sí, señora. Bueno, señora.
Paisajes han sido escenarios de violentos campos. Es difícil describir. Profe, no se escucha bien, se escucha entrecortado. Listo, déjenme, voy a mirar a ver si lo puedo compartir por acá, por este otro lado. Ya lo voy a organizar acá. Denme un segundito, por favor. Sin embargo, profe, yo compartí el vínculo de YouTube por los mensajes, por si los compañeros quieren, pues en algún momento ver. Listo, mi profe. Bueno, entonces si quieren lo dejamos bien, así como para que no nos atasquemos tanto en la noche, ¿verdad? Listo, sí, señora, claro que sí. Bueno. Bueno, entonces, volviendo a nuestra capacitación de la noche de hoy, los invito a que miren ese enlace de YouTube, el video. Es del Centro de Memoria Histórica, como ya lo había mencionado, y es importante conocer nuestra historia y qué mejor que hacerlo a través de esta institución. Entonces, quiero compartirles, para cerrar esta parte de sensibilización y de introducción a esta capacitación, una frase de Terry Cook que dice: el archivo hoy en día se considera de forma creciente como el lugar donde la memoria social ha sido y es construida. El documento, por lo tanto, se convierte en un significado cultural, una construcción mediatizada y cambiante, y no en una plantilla vacía donde verter los actos y los hechos. Volvemos a lo que les he compartido en la noche de hoy, en esta capacitación, que nosotros no estamos solamente para hacer una actividad de gestión documental meramente operativa, sino que estamos para trascender, que vamos a algo más allá, que tenemos un enfoque social y que a través de ese enfoque social nosotros generamos memoria colectiva, generamos conocimiento que se transmite de generación en generación. Bien, entonces nosotros desde el quehacer de nuestra profesión, ¿dónde encontramos esa visibilidad o esas instituciones que apoyen nuestra labor desde el enfoque social? Entonces encontramos desde el Centro de Memoria Histórica, y el enfoque de este Centro de Memoria Histórica en nuestra profesión y en la visibilidad a la memoria colectiva tiene que ver con la digitalización de los archivos y creación de informes de verdad que ellos tienen y que está para acceso a los ciudadanos y ciudadanas. También el archivo de restitución de tierras, en donde encontramos documentación clave para devolver las tierras a los desplazados. Y los archivos comunitarios, que los hemos dejado un poco olvidados, los archivos comunitarios que poco han sido sonados dentro de nuestra profesión, pero que son importantes porque cuentan historias de comunidades para recuperar su identidad. ¿Cómo hemos logrado entonces, o cómo seguimos logrando desde nuestra profesión, hacer hincapié en la memoria colectiva y en reconstruirla? Entonces, primero, con la preservación de los derechos humanos, donde se documentan, lo más importante, violaciones y garantizar ese acceso a la verdad. Uno de los cuantos ejemplos que encontramos en esa preservación de derechos humanos. En la cohesión comunitaria, donde generamos confianza y participación ciudadana,
en la transparencia y la rendición de cuentas que como entidades al servicio al servicio a la comunidad, en la prestación de un servicio público, entonces ayudamos a combatir la corrupción mediante el acceso a la información pública y haciéndole hincapié a la transparencia de la administración pública y en la reconstrucción de esa memoria histórica, donde le damos voz a las víctimas y construimos una narrativa inclusiva. Importante tener en cuenta esos pilares que nos permiten mantener nuestra memoria colectiva. Entonces, que el gestor documental domine leyes y normativas archivísticas. Nosotros, en nuestro quehacer, al tener compromiso con nuestra profesión, no nos podemos desligar pues de la normativa y de las leyes, que son importantes para funcionar, sí, son importantes para funcionar, pero no es el único enfoque que debemos tener. Que el gestor documental debe actuar con transparencia, siempre asegurando la integridad de los documentos que relatan la historia de comunidades e instituciones. Nosotros también debemos implementar esos mecanismos que nos permitan el acceso rápido, seguro y eficiente a los documentos, respetando los derechos de privacidad y la protección de los datos. Y nos caracterizamos porque damos un enfoque pedagógico, sensibilizando a la comunidad sobre la importancia de los archivos en la preservación de la identidad y la cultura. Finalmente, para cerrar esta parte de reflexión y del sentido de nuestra profesión, entonces no olvidemos que el sentido que nosotros le damos a nuestra profesión nos muestra nuestra esencia, nuestra razón, la razón que le damos a nuestra vida, nos define, está en nuestro corazón, nos permite enfrentar dificultades, no importa la rutina, las dificultades se convierten en retos y en oportunidades para siempre dar lo mejor de nosotros. Este debería ser el sentido de un gestor documental al ejercer su profesión. Solamente que muchas veces olvidamos nosotros ese sentido de pertenencia en la profesión. Entonces, ese sentido de pertenencia es cuando nosotros tenemos unos valores, unos objetivos muy claros y pertenecemos a un grupo donde hacemos o ejercemos esa profesión. Nosotros para hacerle justicia a nuestra profesión, para tener ese sentido de pertenencia con nuestra profesión, debemos identificarnos con esos valores, con esos principios. Entonces, ¿por qué nosotros como gestores documentales a veces olvidamos el sentido de pertenencia de nuestra profesión? Lo olvidamos porque a veces hacemos las cosas porque nos toca, estamos en esta profesión, quizás porque nos toca o quizás porque no podemos avanzar en la misma profesión, entonces hacemos ya las cosas de manera mecánica. Por eso en la noche de hoy y con el propósito de esta capacitación, los quiero invitar a que en nuestra profesión rompemos esos paradigmas y que nos centremos en el servicio que nosotros prestamos a la comunidad, a los ciudadanos. Nosotros podemos romper esos paradigmas siendo y ejerciendo primero el liderazgo. Entonces, no pensando como jefes, sino pensando que nosotros somos líderes. Llevando a cabo metas a largo plazo, no son metas a corto plazo porque la gestión documental no es de inmediatez. Nosotros en la entidad somos un proceso mal llamado de apoyo, pero realmente somos un proceso estratégico donde las metas deben ser a largo plazo y que siempre estén presentes en la entidad. No solamente que nos contraten porque existe el fondo acumulado, porque realmente le van a hacer auditoría a la entidad, entonces necesitamos los instrumentos archivísticos, sino que desde nuestra profesión seamos constituidos como una profesión que tiene metas a largo plazo en la entidad y que no solamente acceso organizado a la información. Tercer paradigma que los invito a que rompamos en la noche de hoy es la importancia del camino. Entonces, la importancia del camino no es solamente entregar resultados, no es solamente entregar instrumentos, sino que este es un camino donde siempre encontramos desafíos, donde siempre vamos a tener situaciones que resolver y siempre vamos a tener que evolucionar de acuerdo al contexto. La gestión documental no puede ser llevada como algo que se hace de manera repetitiva, sino que nosotros la aplicamos de acuerdo a un contexto, a un escenario, a un evento. Y por último, la creatividad. Hay muchos más paradigmas que podríamos romper, pero en la noche de hoy solamente quise enfocarme en estos 4. Entonces, la creatividad tiene que ver con que rompamos las cosas que hacemos de manera rutinaria
y innovemos, generemos impacto, y todo esto con un enfoque social. Estos paradigmas que sean siempre centrados en las personas, en el servicio que nosotros ofrecimos a los ciudadanos y no en los productos que como gestión documental podemos ofrecerle a una entidad. Entonces, a veces nosotros nos encasillamos con esos paradigmas que tenemos, porque en las entidades a veces existen barreras que nos impiden ejercer nuestra profesión con compromiso. Entonces, una persona que tiene compromiso o que está comprometida con su profesión, entonces no tiene distinción de las actividades que tiene que hacer ni del tiempo que tiene que invertir. Y algunas de esas barreras quise traerlas hoy a colación porque es lo que más comúnmente se escucha cuando nosotros vamos a implementar cambios o llega el gestor documental a la entidad. Entonces, las barreras que más se escuchan es más fácil para nosotros organizar los documentos como siempre lo hemos hecho y de esta manera nunca se nos han perdido. O sea, le tenemos resistencia al cambio, a hacer las cosas como las hemos venido haciendo y obviamente eso puede desanimar el quehacer de nuestra profesión. No me gusta la información no me gusta que conozcan la información que yo manejo, sean muy reservados con la información y recuerden que la información es un derecho que no se nos puede negar. Hay cierta información restringida, cierta información que no se puede compartir, que no es de dominio público, pero la información es un derecho que no se nos puede negar. No tenemos tiempo para ponernos a organizar los documentos de otra manera a la que siempre lo hemos hecho. Queremos seguir haciendo las cosas como las hemos venido haciendo, sin implementar políticas, sin implementar normativas, sin actualizarnos. Y recuerden que la gestión documental se adapta a un contexto, a un escenario, a un evento, y que no se puede hacer de la misma manera en todas las entidades. O con que estén organizados los documentos viejos, con eso basta. Cuando yo envíe mis documentos al archivo, que ya los organicen como debe ser. No ponernos o no ser empáticos con la profesión que llevan a cabo otras personas, porque yo soy de pronto quizás una persona que siempre ha venido organizando los documentos de cierta manera, entonces no me gusta que otra persona venga y me enseñe, o le tengo resistencia a organizar las cosas como lo pide la normativa archivística, me parece engorroso, cuando me capacitan no entiendo. Entonces, hay demasiadas barreras, quise presentar estas esencialmente, que a veces nos impiden encontrar el sentido a nuestra profesión. Además y adicional, porque a veces estamos en nuestra profesión trabajando porque nos toca. También no encontramos el sentido a nuestra profesión porque hay mucha rigidez en los procedimientos, entonces a veces los procedimientos son tan engorrosos, no comprendemos bien la normatividad o no nos apoyamos de guías, de manuales para llevar a cabo la gestión documental en nuestras empresas, o porque el trabajo se nos convierte en rutina, lo hacemos de una manera mecánica, que se nos olvida que la gestión documental tiene un enfoque humano y social. O porque sentimos que no hay opción, que si yo no hago las cosas de esta manera o porque si yo quiero implementar las cosas de cierta manera, voy a encontrar resistencia al cambio. Bien, entonces, ¿cuál sería nuestra misión encontrando todas estas barreras que vemos en nuestro entorno? Entonces, ¿cómo podríamos cambiar ese paradigma erróneo que tienen las personas y a veces nosotros mismos como profesionales en nuestra labor de organización del archivo? ¿Cómo lo podríamos cambiar? Listo, entonces lo podríamos cambiar desde dos enfoques. Uno, teniendo unas habilidades, sintiéndonos pertinentes y con pertenencia en nuestra profesión. Entonces, pertinentes, llevar a cabo nuestro enfoque, nuestra profesión, respondiendo a las necesidades que tienen los ciudadanos y que esa respuesta sea de manera asertiva. Dos, con compromiso, comprometiéndonos con nuestra profesión, llevando a cabo nuestra profesión de la mejor manera. Y tercer pilar, con habilidades personales, es decir, con habilidades sociales, que también son las habilidades que nos permiten comunicarnos con las demás personas, trabajar en equipo, y que la perspectiva o la percepción que tengan otras personas de nuestra profesión sea positiva. Porque si nosotros no compartimos, si nosotros no trabajamos en equipo, si no tenemos esas habilidades sociales, a veces nosotros llegamos o yo me encuentro con personas que dicen estudio esta profesión porque no me gusta relacionarme con muchas personas, entonces yo voy, trabajo en mi área
solo y no tengo que relacionarme con más áreas. Y estamos ahí, estamos en un error y estamos cayendo en una percepción negativa por parte de las demás personas frente a nuestra profesión. Nuestra profesión sí requiere de habilidades sociales, sí requiere de que trabajemos en equipo. Y también un enfoque desde el código de ética. Entonces, desde el código de ética podemos sacar muchos ítems o muchos principios, valores importantes para ejercer nuestra profesión, pero hoy solamente quiero mencionar dos: el sigilo profesional y el que nosotros trabajemos con honestidad y transparencia. Esto en vista de que estamos hablando de reconstrucción de la memoria colectiva. Entonces, nosotros siempre haciéndole justicia a nuestra profesión desde la parte de actuar con transparencia. Si nosotros mantenemos esos dos enfoques, esas habilidades y le hacemos justicia a nuestro código de ética, entonces construimos un archivo. Entonces, No la estoy escuchando bien, no sé si seré solo yo. Sí se escucha bien. ¿Está bien? Sí, 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 se escucha bien. Se escucha bien. Y procuremos no interrumpir de esa manera, entonces más bien me escriben a través del chat y ya verificamos por acá, ¿vale? Pero en el momento yo también confirmo que la escucho muy bien. Continuemos, profe. listo. Entonces, desde esa construcción, desde esos dos enfoques, tenemos un archivo en donde se generan datos. De esos datos construimos información y en esa construcción de la información preservamos el valor, es decir, generamos conocimiento, porque esa es la idea con el archivo, no solamente mantener información organizada, sino que nosotros generemos conocimiento. Dos, que se preste un servicio al ciudadano y que esa prestación del servicio al ciudadano sea desde el enfoque holístico. Tres, que se puedan tomar decisiones estratégicas cuando se necesitan, porque nosotros, aunque estemos desde un punto de vista humanístico, también estamos ligados a la parte administrativa. Entonces, que en el archivo se construyan esas decisiones estratégicas y que se tomen cuando se tienen que tomar. Y por último, ser agentes del cambio dentro de las organizaciones. Nosotros mismos nos podemos dar ese enfoque y ese sentido a la profesión, generando y siendo agentes de cambio. Es por eso, compañeros, que ese sentido que le vamos a dar o que les quiero compartir en esta capacitación en la noche de hoy tiene un componente muy importante y es la arquitectura de la información. Entonces, nosotros hablamos del sentido que debe tener nuestra profesión, pero la propuesta esta noche es que articulemos el sentido de nuestra profesión con la arquitectura de los sistemas de información. Entonces, de pronto quizás hemos escuchado hablar de arquitectura de la información, nos hemos relacionado con el término, en la universidad quizás han visto una materia, competencia que hable sobre la arquitectura de la información. Entonces, me permito nombrarles dos citas que son traídas de un artículo realizado por la Universidad de Antioquia, y en ese artículo investigativo, entonces, condensan dos enfoques críticos para que nosotros reconectemos o reconstruyamos la memoria colectiva a través de la arquitectura de la información. Entonces, en esa revisión crítica de ese artículo de la Universidad de Antioquia, se mencionaba que nuestro rol, le hacen un análisis a nuestro rol desde el ejercicio que se lleva a cabo con los documentos, con los archivos y nosotros mismos como archivistas. Entonces, la importancia de articular todo eso para construir memoria y para reconstruir esa memoria social. Entonces, el primer autor de esta cita, que es Harris, menciona: el ejercicio del poder político depende del control de la información. En ese sentido, el llamado a los archivistas para que aprovechen el poder del archivo para hacer el bien, para hacer justicia. En esa misma línea, entonces, en este mismo artículo investigativo, menciona también Cook, que es importante mirar desde una perspectiva crítica, cómo nosotros articulamos los sistemas de información en una entidad al servicio al ciudadano, y ese servicio al ciudadano construye memoria. Entonces dice así: a la excitante perspectiva de ser capaz de documentar la experiencia humana y social con una riqueza y relevancia inédita, con la oportunidad de mezclar los enfoques anteriores acerca de la evidencia, la memoria y la identidad en un archivo total, más holístico y más vibrante. Y finalmente cierro con una cita de ese artículo investigativo, en donde traen una práctica australiana, en donde dicen que los profesionales y las instituciones archivísticas australianas
para que adopten un modelo de gestión documental participativo. Es un modelo participativo plenamente implementado. Cada contribuyente, incluyendo la persona que es el tema del documento, tiene derechos y responsabilidades morales y legales en relación con la propiedad, el acceso y la privacidad. Expandir la definición de creadores de documentos en la ciencia archivística para incluir a todos aquellos que han contribuido al proceso de un archivo y han sido afectados por su acción, apoyando así la aplicación en un espectro más amplio de derechos y obligaciones. Entonces, toda esta introducción, porque quiero mencionar desde la propuesta de cómo podemos tener sentido en nuestra profesión, y es a través de la arquitectura de la información. Entonces, yo sé que ustedes han escuchado el término arquitectura, y si no ha sido de arquitectura de la información, lo hemos relacionado con la arquitectura de casas, y no está tan desligado de la arquitectura de casas. Entonces, cuando nosotros planeamos o llevamos a cabo el diseño de una estructura de casa, hoy voy a mencionar esta analogía, nosotros pensamos en la distribución que debe tener esa casa, bien sea en el espacio rural o en el espacio urbano que nosotros lo queramos hacer. Y debemos contar con un plano para hacer esta arquitectura de nuestra casa. Lo mismo sucede con la arquitectura de la información. Nosotros en la arquitectura de información lo que hacemos es sumar, integrar todos los sistemas de información que tiene la entidad y presentarlos como resultado final, como un diseño final a los ciudadanos para que ellos puedan ingresar a la información, para que ellos puedan consultar. Entonces no está tan desfasado la arquitectura real que nosotros conocemos. La arquitectura de las casas, entonces, tiene los espacios que debe contemplar una casa, entonces que la cocina, que la sala, que las habitaciones. ¿En qué varía la arquitectura de las casas con la arquitectura de la información? Que depende del espacio y la percepción o el enfoque que tú le vas a dar al ciudadano, así mismo va a ser la prestación del servicio. Entonces, la arquitectura de la información no es más que estructurar, organizar, etiquetar el contenido de un sistema de información. Entonces, no solamente nosotros organizamos la información, sino que generamos una estructura, la organizamos y etiquetamos. Etiquetar es el nombre que se le dan a los contenidos para que el usuario acceda a la información. Y esa etiqueta o ese nombre que se le dan tiene que ser en el lenguaje común con el que hablan los ciudadanos. No puede ser un lenguaje muy engorroso, muy construido, porque entonces caemos en el error de que el ciudadano no puede consultar porque no conoce el lenguaje. Todo esto sumado a unos objetivos que tiene la arquitectura de la información, como lo son el acceso a la información, entonces que permita que los ciudadanos ingresen a los sistemas de información de la entidad. Dos, que se genere una experiencia positiva en el ciudadano, es decir, que el ciudadano pueda ingresar fácilmente a la información y así se genere una memoria porque nos va a compartir, nos va a generar conocimiento. Y asimismo, entonces se transmite ese conocimiento colectivo, es decir, estamos construyendo memoria colectiva. Así generamos una arquitectura de la información. Entonces, ¿cómo desde nuestra profesión podemos generar ese enfoque holístico, ese enfoque humano? Una propuesta en esta capacitación sería articulando los sistemas de información con los que cuenta la entidad. Bien, pero ¿qué relación entonces tiene la arquitectura de la información con la reconstrucción de la memoria social? Entonces, la memoria colectiva es recordar y dar un resignificado a todos los eventos históricos y significativos que conforman una identidad. Y la arquitectura de la información, entonces, ¿qué hace? La arquitectura de la información articula y garantiza que esa información importante sea accesible para las generaciones presentes y futuras. ¿Por qué quise resaltar información importante? Porque es importante hacer valoración a esa información. Y acá está el tercer componente de esta capacitación. Entonces, generamos memoria colectiva. ¿Cómo lo hacemos? A través de la arquitectura de la información. Y esa arquitectura de la información debe tener un componente importante que es la valoración. ¿Y qué es la valoración? Entonces, es el acceso que yo le doy a la información a los ciudadanos, pero que esa información tenga los siguientes componentes, que sea histórico, que sea cultural, que sea patrimonial. Si tiene esos componentes, entonces nosotros crecemos cultural y educativamente. Bien, entonces, ¿qué sucede? Les voy a traer otra vez a colación una analogía de nuestra vida cotidiana. Resulta que nosotros vamos a comprar ropa. Entonces, cuando nosotros compramos ropa, vamos a una tienda que tiene línea para dama, para caballero y para niños. Si nosotros al ingresar a esa tienda de ropa encontramos un desorden y no encontramos etiquetas, es decir, nombres en lo que hay, en lo que ofrecen, los productos que ofrece
la tienda de ropa, pues no lo vamos a encontrar. Entonces, ¿qué vamos a tener? Un ciudadano confundido, un ciudadano que no sabe ingresar a la información. Y si no sabe ingresar a la información, pues difícilmente puede pasar esa información de generación en generación. Entonces, la idea sería que nosotros, con la arquitectura de la información, integremos todos los contenidos de la entidad, integremos todos los sistemas de información de la entidad y que el usuario encuentre la información ordenada sin necesidad de nosotros. O sea, que no necesite el papel del gestor documental porque no entiende cómo ingresar al sistema de información, sino que sea tan fácil para él integrar los contenidos, navegar con el sistema de información, que es muy fácil encontrar lo que está buscando. Entonces, acá con la analogía de la tienda de ropa, si en la primera imagen yo no encuentro no encuentro etiquetas al contenido, no encuentro etiquetas a la información, el usuario se va a desistir y se va. El ciudadano se puede ir, no nos vuelve a consultar, no nos vuelve a llamar o simplemente no consulta el sistema de información porque le parece muy confuso. Pero si por el contrario, la imagen 3 que estoy presentando, encontramos una tienda de ropa en donde todo está organizado, los contenidos están nombrados, el usuario puede consultar, el ciudadano puede consultar y que tenemos un ciudadano que compra en nuestra tienda de ropa que posiblemente nos recomiende y que posiblemente genere una experiencia positiva con el producto que nosotros le estamos brindando. Entonces, para hacer esta arquitectura de la información, debemos tener en cuenta unos criterios. 4 criterios que les quiero presentar en la noche de hoy. La primera es agrupar. O sea, nosotros en gestión documental generamos categorías, que esas categorías sean claras, pero no pensando en nosotros, pensando en el servicio que se le presta al ciudadano. Eso es agrupar. Generar nombres que sean claros para el ciudadano. 2, que la navegación sea fácil para el ciudadano, es decir, que tenga rutas de búsqueda que le permitan encontrar la información fácil en el sistema de información y que esté tan integrado que la información sea interoperable. Etiquetado. Entonces, esta parte es muy importante en arquitectura de la información. La etiqueta es palabras claves para buscar la información. Y vuelvo y hago hincapié en algo que mencioné. No puede ser con un lenguaje muy elaborado, no puede ser con un lenguaje muy diplomático, porque este servicio es pensando en el ciudadano. Si el ciudadano no comprende nuestro lenguaje, no puede transmitir la información. Si no hay transmisión de información, no hay memoria colectiva. Y por último, el acceso a esa información, que el acceso sea una búsqueda rápida y fácil, siempre pensando en el ciudadano, que él pueda navegar fácil en el sistema de información y así pueda transmitir la información. Asimismo, estos criterios de la arquitectura deben tener en cuenta 2 pilares. Uno, que la información sea jerárquica, que al momento de agruparla siempre sea jerárquica. En gestión documental nosotros trabajamos así, de lo general a lo más específico, y que esto sea secuencial, es decir, que sea lógico, que creamos una historia. Con la arquitectura de la información, quizás resulta muy fácil hablar de arquitectura de la información, pero hay retos que debe tener o que debemos cumplir cuando nosotros queremos articular todos los sistemas de información en nuestra entidad. Entonces, el primer reto es que la arquitectura se adapta a diferentes resoluciones. Nosotros estamos trabajando con ciudadanos digitales, nosotros ya estamos inmersos en la inteligencia artificial, entonces la arquitectura debe adaptarse a cualquier modelo donde yo quiera consultar información. Si yo quiero consultar información desde un dispositivo del computador, lo puede hacer. Si lo puedo hacer desde el celular, que el ciudadano lo pueda hacer. La arquitectura de información no puede tener limitaciones tecnológicas, porque entonces tampoco estamos haciendo no estamos prestando nuestro servicio de manera objetiva. 2, el uso adecuado de datos, es decir, estamos sobrecargados de información, hay infoxicación. Nosotros debemos saber qué información vamos a pasar. Para eso nos apoyamos de la valoración. Y por último, que sea un diseño iterativo. El diseño iterativo es que sea un diseño que siempre esté mejorando. No podemos encasillarnos en que estamos en un contexto informacional, que estamos en un contexto con inteligencia artificial y no pensar que seguimos evolucionando. Entonces, el diseño iterativo es eso, siempre buscar mejora continua. No podemos encasillarnos en que ya se hace la práctica así y ahí quedamos, es decir, quedar en el olvido. Todos estos retos que les acabo de presentar, siempre teniendo en cuenta el contexto y el servicio que se le presta al ciudadano y a la ciudadana.
Adicional a estos retos, entonces, tienen tres enfoques importantes: la práctica, la lógica y el acceso rápido. Práctica: la arquitectura de la información está bien elaborada y está bien hecha cuando el usuario no necesita un manual. Cuando el usuario no está llamando todo el tiempo a la entidad, no, es que no comprendo, no sé cómo busco acá, no sé cómo ingreso, no. Sobran los manuales porque es tan fácil la integración de esos sistemas de información que el usuario encuentra rápido la información, o sea, accede fácilmente a la información. Es lógico porque es coherente para el usuario. Y el acceso rápido, es decir, que él navega fácilmente en ese sistema o en esa integración de los sistemas de información. Entonces, ¿qué impacto tiene la arquitectura de la información en la reconstrucción de esa memoria colectiva? Entonces, el primer impacto es la reconstrucción de esa memoria, la restauración de esa memoria. ¿Cómo hacemos esa restauración histórica? Entonces, quizás en el pasado hubo eventos distorsionados, es decir, alejados de la realidad. Integrando la arquitectura de la información en la reconstrucción de la memoria colectiva, generamos o construimos documentos claros y precisos, es decir, le hacemos justicia a la verdad. Segundo, entonces, hay un diálogo entre generaciones y grupos sociales, es decir, nos estamos comunicando, hay cohesión social. Y finalmente tenemos identidad, sentido de pertenencia y memoria histórica, es decir, información, conocimiento que se pasa de generaciones presentes a generaciones futuras. Esa es la integración de la arquitectura de la información con la reconstrucción de la memoria colectiva. Y hay un pilar importante que he mencionado a lo largo de toda esta capacitación, y es que yo no puedo hacer reconstrucción colectiva si no tengo en cuenta la valoración. No cualquier tipo de información o no toda la información se puede divulgar o se puede comunicar. Deben haber unos filtros para hacer esa valoración. Nosotros como profesionales en ciencias de la información valoramos la información. Sabemos que la información nace con unos valores primarios que están presentes durante su vigencia y luego adquieren unos valores secundarios, no menos importantes ni más sobresalientes de los valores primarios, pero esos valores secundarios son los que me permiten a mí saber, como gestor documental, qué información voy a colocar en la arquitectura, en los sistemas de información para que se transmita y se genere ese conocimiento. Entonces, como dice acá la presentación, esos valores secundarios están presentes en los documentos y son útiles para reconstruir la memoria histórica. La valoración no es un ejercicio fácil. Ustedes que están estudiando, que han visto esto, que ejercen la profesión, los que la ejercen actualmente, sabemos que eso es la valoración es un ejercicio de análisis en donde identificamos las cualidades que tiene el documento, pero no identificamos esas cualidades pensando en la inmediatez, en el presente, sino en el futuro, en el uso que se le va a dar a esa documentación. Es decir, que el propósito de esa valoración es que se potencialice la información y que se pueda dar uso a la información en cualquier aplicación, en cualquier proceso, y que sea la fuente primaria de información, que los documentos sean nuestra fuente primaria de información. Entonces acá les recuerdo para los que realizamos nuestro quehacer archivístico, los que quizás no han visto esto, entonces, ¿qué documentos hacen parte de esos o que adquieren esos valores secundarios? Entonces, tenemos el valor histórico. Ese valor histórico es aquella información que se proyecta en diferentes usos y que, como su nombre lo indica, crea historia. El valor patrimonial, entonces patrimonio viene de legado, viene de herencia. Entonces, aquella información que adquiere un valor patrimonial es porque merece ser transferido, merece ser conocido, porque es una herencia, porque es un legado que se debe pasar a los ciudadanos y a las ciudadanas. Y el valor científico o investigativo, entonces aquel que nos ayuda o que cultiva la generación de conocimiento, no solamente en las ramas sociales, donde pertenece el archivo y las humanas, sino en cualquier rama del conocimiento puede generar, valga la redundancia, ese conocimiento. Y el valor cultural, que es en esta reconstrucción de la memoria, en el que quiero enfatizar. El valor cultural, que es aquel valor simbólico que manifiesta las perspectivas de ver y de sentir el mundo, y que rescata aquellas voces silenciadas de la historia tradicional, que su enfoque es diferencial y que está orientado, que está enfocado en ciertos grupos humanos, teniendo en cuenta su identidad sexual, los grupos étnicos, los sectores sociales, las distinciones políticas e ideológicas, las mujeres, los grupos culturales, las poblaciones etarias, las víctimas del conflicto armado, entre otros.
Quise mostrarles a través de esta capacitación un documento que fue tomado de la página del Archivo General de la Nación de Colombia en su sección Patrimonio Documental en el fondo de sección de 1548 a 1979. Y traigo este documento porque reúne todas las características de los valores que acabo de mencionar y por eso mismo está en el sistema de información del Archivo General de la Nación. Tiene valor histórico, tiene valor patrimonial, tiene un valor cultural y tiene un valor investigativo. Entonces, este tipo de información es la que se debe integrar en nuestros sistemas de información de la entidad y así vamos reconstruyendo esa memoria colectiva. Entonces, con la valoración, nosotros le damos un significado a esos eventos y al resignificar esos eventos vamos haciendo un tejido social. En esa valoración, entonces, es importante tener en cuenta la memoria colectiva, que se va a pasar de generación en generación, que queremos también construir un cambio social, de no repetir escenarios del pasado, repetir errores, sino que lo que pasó en el pasado se tenga en cuenta en el presente y se corrija en un futuro. Y hacer justicia social, es decir, hacer hincapié a los derechos humanos. La valoración también tiene unos desafíos, entonces encontramos que esa valoración tiene un ítem importante en la reconstrucción de la memoria social, pero que debe tener en cuenta dos enfoques importantes. Esa valoración no puede ser sesgada. ¿Qué es sesgada? Que para hacer valoración, para saber qué información se coloca en el sistema de información de la entidad, se deben considerar aspectos relevantes y nosotros como archivistas no podemos tener prejuicios al hacer valoración. Y dos, que esa información no puede ser información de apoyo, sino que contenga todas las características que acabo de mencionar, todos esos valores secundarios para que sea esa información que se transmita y que se genere conocimiento. Ese sería nuestro enfoque diferencial. Finalmente, entonces, ¿qué retos tiene la arquitectura de la información, la memoria colectiva articulado con la academia? Entonces, desde la academia, ¿cómo podemos formar estudiantes con sentido en nuestra profesión y que ese sentido de la profesión lo aplique articulando los sistemas de información que tiene una entidad? Entonces, lo primero es que nosotros capacitamos, formamos estudiantes que gestionen las unidades de información, teniendo en cuenta la normatividad, porque no nos podemos desligar de la normativa, de que hay unos lineamientos, de que hay unos criterios, una forma de hacer nuestra disciplina. Pero que esa gestión de esas unidades de información está en el servicio de la comunidad, nosotros prestamos un servicio. Y ese servicio y esa administración, esa gestión de las unidades de información deben tener una mirada holística y humana. Entonces, ¿cómo puede hacer esto la academia? ¿Cómo puede fomentar, cómo puede incorporar la academia estos temas importantes que se han mencionado en la noche de hoy? Uno, generando competencias críticas. Competencias donde los estudiantes analicen, piensen, encuentren ese sentido a su profesión. Pero esas competencias críticas no pueden estar olvidadas o desligadas del mercado. Hay unas necesidades, tienen que estar tienen que tener unas necesidades del mercado y así nos convertimos en agentes de cambio, que esa es la reflexión de esta capacitación del día de hoy. Ser agentes de cambio desde nuestra profesión. Así hacemos una contribución significativa desde nuestra profesión a la parte social, a la parte humana y a la parte administrativa. Entonces, finalmente, ya para terminar esta capacitación, no me quiero alargar mucho, entonces les comparto un decálogo que puede incorporar el profesional en ciencias de la información y la documentación, bibliotecología archivística en su profesión, en su quehacer, encontrando el sentido. Se los voy a compartir, pero no lo voy a leer por tiempo, creo que ya estamos un poquito corridos de tiempo. Y por último, las conclusiones de esta capacitación, que hago énfasis en la última, que dice, se pierde el sentido al no realizar el siguiente ejercicio, replantear los fundamentos teóricos y metodológicos de la archivística en aras de un mayor reconocimiento de los derechos e identidades. Compañeros, muchas gracias. Asistentes, muchas gracias. Profe, te concedo la palabra. No sé si hay espacio para preguntas. Muchas gracias. Hola, mi profe. Sí, claro, hay espacio para las preguntas y yo creo que de lo que
has planteado esta noche, pues en lo personal me quedan cosas muy importantes. El sentido humano de la profesión, y no solamente de esta profesión, sino de todas las profesiones. Eh, pero pues hablando desde la archivística, sí, en ese sentido de la humanidad, de reconocer la historia y la memoria, y más de un país como el nuestro, que ha sido un país altamente afectado por el conflicto, que no se puede desconocer y que desde la labor de los archivistas, pues es muy importante. Lo de la arquitectura de la información también me pareció fundamental, y uno se encuentra que llega a determinada página o a determinado portal y es muy difícil navegar, es muy difícil encontrarlo. Entonces, qué interesante esos puntos. Demos paso por acá. Yo veo varios que están alzando la manito. Vamos a ver si logro, bueno, dos participantes están alzando la mano, les damos, ¿qué tal si les damos el paso a ellos? Y pues vamos haciendo más preguntas. Dame un segundito, ya verifico por acá. ¿Me confirman quiénes están levantando la mano, porfa? No. Sí, profe, buenas noches. Duber Grisales. Bueno, ¿cómo estás, Duber? Claro que sí, cuéntanos. Sí, profe, pues muy interesante la capacitación que están dando el día de hoy. Y al ver, pues con gran sorpresa eso, el tema de valoración documental, pues, me cae al anillo al dedo porque precisamente yo trabajo en una entidad donde pues tengo que ver con todo lo de gestión documental y preciso presente ahorita las tablas de valoración documental al Consejo Territorial de Archivo, pero pues esas tablas, digámoslo así, hicieron como digámoslo así, unos puntos donde toca mejorar y es allí donde pues me gustó mucho que hablan de que carece de metodología, me dijeron. Entonces sería bueno, pues la preguntaba en cuanto, ¿cómo puedo yo tratar de arreglar esa metodología en las tablas de valoración o en esa valoración documental para poder llegar al fin término? Muy amables. Claro que sí, Duber. Duber, la parte metodológica, yo te recomiendo, te sugiero que hagas fichas de valoración. Las fichas de valoración te permiten identificar los valores que tiene la información y adicional que realices esas fichas de valoración con el comité. Con el comité, no sé si trabajas en una entidad pública, bueno, con el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, que es el nombre que ya que se le dio Es según el acuerdo correcto, sí. del 2024, sí. Ese es mi consejo. La valoración es una labor intelectual, es una labor de análisis. No es fácil realizarla, no es fácil. Pero nosotros para hacer valoración no lo podemos hacer solo desde nuestra profesión, solo desde nuestro enfoque de gestión documental, sino que necesitamos otras perspectivas. Y esas perspectivas deben ser interdisciplinarias, entonces necesitamos apoyarnos de otra profesión. Por eso hablaba yo de unas habilidades sociales. Nosotros como gestores documentales no podemos relacionarnos o no podemos ser o no podemos creer que solo somos nosotros y ya. Necesitamos habilidades sociales, comunicarnos, trabajar en equipo. Y sí, te entiendo lo del tema de valoración, no es fácil. Y las fichas de valoración te pueden servir mucho. Espero haber podido responder a tu pregunta. Muchas gracias, mi profe. Muchísimas gracias, profe. Mientras le damos paso a alguien más de los que estaban levantando la mano, por aquí Lady Nasmuta nos pregunta, profe, ¿qué recomendación puede darnos para tener una sensibilización más acertada con respecto al tema de la archivística dentro de las entidades? Bueno, qué chévere esa pregunta. O sea que sí estamos como en sintonía de compartir nuestra profesión desde un enfoque humano, desde un enfoque social. Pienso yo que lo primero es iniciar desde nosotros, dejar de hacer las actividades meramente porque nos toca, meramente por un inmediato, una meta a corto plazo, sino proyectar a generar y a tomar decisiones estratégicas a largo plazo y ser líderes. A veces nosotros, hasta con la forma en la que hablamos, entonces somos chiquitos, entonces, no, es que yo traigo esto, es que
Si nosotros decimos no, se deben hacer así, tenemos ciertos instrumentos desde las oficinas de gestión, hacemos esto y esto, el artículo, la forma en la que nosotros compartimos información, generando el impacto que usa. Y dos, que ese impacto sea una experiencia positiva en el ciudadano. Si nosotros generamos experiencias positivas en el ciudadano, generamos que el ciudadano quiera seguir llegando al archivo. Entonces, por ejemplo, acceso a la información, con el simple hecho de querer buscar una carpeta, ¡ay, qué chévere! Quiero ir al archivo, porque el archivista, la persona que está, el auxiliar, el profesional, me atiende de una manera que me hace sentir bien, o sea, que yo no voy solamente y me entregan la carpeta y ya, o sea, que sea una experiencia positiva. Nosotros volvemos a un lugar, hago esa analogía, volvemos a un lugar, consultamos un lugar porque nos atienden bien, porque nos gusta la experiencia que nos dan. Entonces, qué chévere que desde el archivo se generen esas experiencias positivas. Entonces, mi reflexión para terminar, entonces, uno, nosotros mismos apropiarnos de la forma en la que vamos a conocer nuestras cosas, dos, que se generen experiencias positivas en el ciudadano. Bueno, profe, ya. Bueno, me está preguntando que si vamos a tener la grabación de la reunión. Efectivamente la tendremos la próxima semana a través del canal de YouTube del programa. La directora les estará mandando pues el mensaje para que ustedes puedan acceder y también puedan compartir con otras personas que consideren que les puede llegar a interesar la temática muy importante que hemos abordado en esta noche. Listo, la profesora Angélica nos compartió el canal de YouTube para que ustedes lo puedan suscribirse y pues la próxima semana estar ahí con nosotros. Gracias, muy amables. Por Gracias. último, me gustaría, pues hizo mucho énfasis, profe, o lo nombró el Acuerdo 01 del 2024, que lo estoy leyendo muy detenidamente y no sé, pero me parece que es más preciso aún sin desmeritar la Ley 594 del 2000. Sí, señor. Sí. Nuestra ley habla del objeto social que tienen los archivos, del por qué conformar una área de gestión documental. Entonces, claro, nuestra ley es supremamente importante. Pues digamos que menciono la normativa actual, porque también en esta se hace énfasis con los derechos humanos y con el tema de la reconstrucción de la memoria colectiva que quise abordar el día de hoy. Es más, hasta en los instrumentos archivísticos ya hay una columna dedicada a relacionar la serie de derechos humanos vinculada con las agrupaciones documentales. Entonces, por eso lo mencioné, Dubir. Pero muchas gracias por tu aporte. Claro que sí, la ley, fundamental. ¿Me permite un aporte pequeñito, no sé, una inquietud? Claro, sí, señor. Adelante. Mira, es que yo quisiera, no sé qué me recomienda, es que pues yo laboro en una entidad en la ciudad de Bucaramanga como archivista, y digamos en la presentación, para no alargarlo tanto, habla de que la gestión documental es a largo plazo. Dice que, curiosamente me pasa es que digamos la gerente de la entidad o la directora, digamos, ella durante todo el año, digamos, entre comillas, me ejerce una pequeña presión, en cuanto a que, digamos, yo siempre dentro de mis capacitaciones, cuando presento informes, le digo yo a ella, por ejemplo, no, es que ya estamos a un 20-30% ya para terminar la organización de los archivos en su totalidad. Entonces ella como que le parece muy, no sé, le he dicho varias veces que le parece muy fácil decir, no, es que dentro de un año, 2 años, dentro de un año, 6 meses ya me tienes el archivo organizado. Entonces yo varias veces le doy el mensaje, le digo, doctora, es que eso no es tan así, o sea, eso hay que empezar a revisar, así sea un 10%, pero ese 10%, si yo no lo organizo adecuadamente, si yo no lo reviso adecuadamente, puedo cometer errores, incluso puedo eliminar, puedo valorar mal, puedo, o sea, no sé. Y entonces, no sé cómo entregar ese mensaje y decirle, doctora, vamos, inclusive, precisamente cuando llegó a esa parte dije, oiga, qué tan bueno que una profesional ya, por ejemplo,
como usted que tiene tanta de experiencia y estudiar en el tema, dice, es que los objetivos de desarrollo deben ser a largo plazo, deberían ser a largo plazo. Y entonces yo digo, ahí entonces, ¿qué mensaje puedo yo, o cómo podría yo decirle a ella en términos muy de español, porque pues yo soy muy tecnicista y de pronto a veces no me hago entender, pero digo yo, decirle, no, mire, es que entiéndame que yo a un año, incluso a 2 años todavía no puedo terminar, porque incluso yo soy de base de la entidad, soy de carrera administrativa, entonces yo le digo, más aún a favor de la entidad, porque pues, entre otras cosas, si me quedo ir para otro lado, pues de pronto, pero digamos, esa parte favorece el hecho de que yo en un tiempo ni tan lento ni tan rápido, puedo yo ir haciendo paso a paso de modo tal que los archivos bien organizados de acuerdo a todo a la materia. Entonces, es simplemente como qué podría yo, como, no sé, como que podría decirle a ella, no, mire esto, para decirle, tenga paciencia, eso con calma, eso es a largo plazo, eso es, entonces, no sé cómo ahí. Es eso, muchas gracias. Tyron, claro que sí. Tengo una situación parecida a ti. Cuando yo menciono que la gestión documental debe ser a largo plazo, entonces, si la entidad quisiera unas metas ya inmediatas, unas metas a corto plazo, gestión documental debió crecer o debió implementarse desde que se creó la entidad. Si nosotros buscamos respuestas rápidas, instrumentos rápidos, hacer las actividades ya en 2 años, como lo menciona tu jefe, ella debió de haber pensado que desde que se creó la entidad debió estar el área de gestión documental. De lo contrario, no se puede presentar o de presentarse se presenta, pero vamos a mirar si está bien hecho, si se puede hacer bien el trabajo. ¿Sí? Y dos, que no generemos como desmotivación en nosotros que ejercemos la profesión, porque eso de que no valoren que nuestro trabajo requiere tiempo, que requiere de unos procesos y que esos procesos se deben hacer bien. Entonces, cuando a mí me preguntan eso y cuando me dicen, en 2 años, en 6 meses, puedo tener estos instrumentos, claro, de poder tenerlos, los puede tener. Que nos los vaya a validar el archivo general o el archivo territorial, ya es otra cosa. Para eso, la empresa, desde que se crea, desde que se nace, debe tener el área, debe reconocer nuestra área de gestión documental, porque desde que se crea la entidad, genera documentos, ya está generando documentos. Entonces, si los procesos son a corto plazo, entonces nuestra entidad debe estar reconocida desde que se crea la entidad. De lo contrario, no. Espero haberte podido. Con todo gusto, Dairo. Bueno, mi profe Paola, por acá hay un mensajito que nos deja el profesor Mauricio Hernández, dice, no soy del área, pero es muy interesante hablar a una profesional como la profe en relación a asuntos de las ciencias humanas y ciencias sociales. La memoria es un factor esencial para no caer en la oscuridad, el olvido. Así es, Marta, qué bonito mensaje, qué bonito, muchas gracias. Sí, no caer en el olvido, muy bien. Bueno, por acá Lady Nasmuta nos dice, profe, ¿cómo se podría convertir el tema archivístico en espacios de participación ciudadana para lograr que la sociedad logre comprender la relevancia de este tema en las comunidades? Definitivamente construyendo archivos comunitarios. Los archivos comunitarios, y como nosotros tenemos bibliotecas comunitarias, como tenemos las bibliotecas, bibliotecas en diferentes organizaciones del territorio, perdón que hay distorsión del audio. También es importante construir los archivos comunitarios y creo que lo mencioné en una parte de mi capacitación, le hice hincapié ahí. Es importante contener esos archivos comunitarios, dejar registro de la información que se produce de un grupo de personas. Eso es muy importante. Lo hay en las bibliotecas, que son otras unidades de información. También la deberíamos tener en el archivo. Como tener un acercamiento con las comunidades, es lo que masificarlo, ¿no? Que sea más de la cotidianidad. Muy bien, profe. Sí, señora. Sí, muy bien. Por ejemplo, archivos de los indígenas, que son archivos autóctonos. Ese es un claro ejemplo de que es importante contar con comunitarios. Bueno, sí, por acá nos dice Lady, más interacción con las comunidades. Sí, señora, muy bien. Más interacción, nosotros acercarnos más, no solamente quedarnos en la labor de la oficina, en la labor no, nosotros acercarnos, tener un enfoque más social y más humanista. Sí, yo la escucho a la profe y siento eso como una humanización de esa labor tan importante
que tienen ustedes los archivistas y que es fundamental para la construcción de memoria, para entender la historia y el mismo conflicto que ha vivido en este caso nuestro país. Así es, profesor. Bueno, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta noche. Yo creo que nos ha dejado elementos fundamentales, especialmente a nuestros estudiantes, pero también a quienes somos docentes y docentes no archivistas, sino de otras áreas, porque nos lleva a ver los archivos más allá, a dimensionar su valor real. Bueno, por acá nos están levantando las manitos. Ya les digo quién nos está levantando. Creo que Yuri. Adelante. Bueno, nos levantaron la manito, pero no, dice Yuri que no la deja activar el audio, pero me puedes dejarle el mensajito y yo puedo leerle a la profe Paola. Bueno, dice, una pregunta en énfasis a archivos. ¿Quiénes regulan la información de los archivos farmacéuticos o de laboratorios farmacéuticos? El INVIMA puede ser una de las entidades que regule el tema de tema farmacéutico, pero con precisión no tengo que hablar, porque no es mi experticia, no prestan servicios farmacéuticos. He tenido por otros colegas y el secretarías de salud de cada territorio. Bueno, muchísimas gracias, profe Paola, por habernos acompañado en esta noche, a los asistentes que también han participado activamente de la conferencia, escuchando, haciendo muchísimas preguntas. Por acá nos dan muchísimos agradecimientos a través del chat, contentísimos de haber estado con usted. Profe, a usted, muchas gracias por la invitación. Me alegra saludarlos a todos. Espero que tengan una feliz noche y nos veremos pronto. Claro que sí, mi profe. Un agradecimiento a los docentes, a la directora que estuvo conectada, a los estudiantes, a los graduados y a los invitados, que esta noche hemos logrado hacer esta conferencia de cierre de semestre, finalizando el 2024-2. Nos encontraremos nuevamente el próximo semestre para seguir hablando de estos temas tan interesantes y sobre todo que aportan tanto a las dinámicas de la formación del programa de Ciencia de la Información. Claro. Chao, chao, que estén muy bien. Hasta luego. Bueno. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias.